Conversión de señal eléctrica en audio digital. En las clases anteriores nos familiarizamos con el concepto de sonido, la transformación del mismo a través de transductores, y aprendimos que los micrófonos generan energía eléctrica con características análogas a la energía acústica que recibieron, y que es esta la energía con la que vamos a trabajar de ahora en adelante. El camino del sonido a partir de este punto dependerá de lo que queramos hacer con él. Dentro de las posibilidades encontramos la simple amplificación del mismo, la mezcla entre este sonido y otros que hayan llegado al mismo punto, que luego será amplificada en caso de que el sonido sea en vivo, como también la grabación. Nuestro interés está puesto en la grabación de sonidos para después poder trabajar con ellos. Este camino, como también sucede en el camino del sonido en vivo, se bifurca de manera temprana dando dos posibilidades: el audio analógico y el audio digital. En la actualidad, los sistemas de sonido digital están en auge y, debido a que los equipos necesarios para trabajar con el sonido de esta manera son más accesibles, son los más comunes de encontrar en home studios. Por este motivo, nosotros vamos a seguir esta ruta. El destino final del sonido en la etapa de grabación es el disco rígido de una PC, donde será almacenado para después poder entrar en la etapa de mezcla. Para llegar al mismo vamos a necesitar de la intervención de un dispositivo periférico que posea la capacidad de transformar la energía eléctrica en información digital. A estos dispositivos periféricos se los conoce como interfaz de audio. Así como las computadoras tienen una unidad central de procesamiento, CPU, y una unidad de procesamiento de gráficos, GPU, las interfaces de audio cumplirán la función de unidad de procesamiento de audio, APU, quitándole al CPU el peso de tener que procesar el sonido de la PC. Existen muchos tipos de interfaz de audio, los cuales a su vez tienen muchas características. En una primera instancia nos encontramos con las interfaces de audio internas, que se encuentran dentro del gabinete de la PC y que se conectan vía PCI Express. En segundo lugar nos encontramos con las interfaces de audio externas, las cuales se pueden conectar con la PC a través de distintos conectores y protocolos, ya sea el USB 2.0, 3.0, el Firewire y el Thunderbolt. Es importante saber que, aunque el USB 2.0 sigue siendo eficiente, es un conector que será reemplazado por USB 3.0 y USB-C, ya que ambos tienen mayor tasa de transferencia de datos. Más allá del tipo de conector y la ubicación de las interfaces de audio, todas poseen una serie de características que serán descritas a continuación. Cantidad de canales de entrada. Las interfaces de audio cuentan con una cantidad determinada de canales de entrada. Estos canales son los que nos permiten ingresar micrófonos o instrumentos a la interfaz y funcionan todos al mismo tiempo. En las interfaces de audio más económicas solemos encontrar al menos dos canales de entrada, y suelen ser dedicados uno a entrada de micrófono y otro a entrada de instrumento, como un bajo, un teclado o una guitarra. Cantidad de canales de salida. Los canales de salida de las interfaces nos permiten conectar a ellas sistemas de monitoreo, es decir, sistemas de escucha, ya sean parlantes o auriculares. En casos de interfaces de calidad intermedia o avanzada, contaremos con varias de estas salidas que nos permitirán crear salidas auxiliares independientes. Esto les permitiría a los músicos escuchar mientras graban de manera independiente a nuestra escucha como encargados de grabación. Preamplificadores. Los preamplificadores de micrófonos cumplen la función de otorgarle ganancia a la señal eléctrica generada por el micrófono. Debido a que todos los componentes de una cadena de audio generan cierta cantidad de ruido, es importante mantener una buena relación entre la señal eléctrica y el ruido del micrófono. Para mejorar esta relación, se utilizan los preamplificadores de micrófono. Dependiendo de la gama a la que pertenezca nuestra interfaz de audio, podemos encontrar más o menos preamplificadores en ella. Inserts. Algunas interfaces de audio cuentan con inserts. Los inserts son fichas híbridas, es decir, que son de entrada y de salida, tipo hembra, que nos permiten pasar la señal por un efecto luego de que la misma haya sido preamplificada, para luego volver a entrar a la interfaz. De esta manera, la señal que es grabada en el disco es la señal que ha pasado por el efecto. Conectividad. Como mencionamos previamente, existen muchas formas de conectar nuestra interfaz de audio a nuestra PC. Para el uso dentro del home studio, lo recomendable es conocer el tipo de conexión que tiene nuestra PC. De nada nos va a servir conseguir una interfaz de audio con USB 3.0, pensando en la tasa de transferencia de datos, si nuestra PC no tiene conectores de este tipo. Compatibilidad.
Los sistemas operativos que tengan nuestras PCs, ya sean Linux, Windows o Macintosh, poseen compatibilidad con ciertas interfaces de sonido, pero no necesariamente con todas. Tampoco resulta extraño que las actualizaciones de nuestro sistema operativo dejen de funcionar con algunos tipos de hardware y, entre ellos, se encuentre nuestra interfaz de sonido. Además, nuestra DAW o nuestros programas multipistas que utilicemos para grabar también van a poseer una limitada compatibilidad con el hardware, dejando de lado ciertas interfaces de audio. Phantom Power. Habíamos mencionado previamente que los micrófonos condensadores y otras herramientas de sonido activas necesitan de una alimentación de 48 voltios que se conoce como Phantom Power. Algunas interfaces de audio cuentan con la posibilidad de otorgar este voltaje a una cierta cantidad de canales de entrada. Si sabemos que vamos a trabajar con micrófonos condensadores o herramientas de audio activas, es muy importante saber si nuestra interfaz o la que queramos conseguir cuenta con esta característica. A la hora de comprar una interfaz de audio es importante tener claro el uso que se le va a dar, ya que la cantidad de entradas, salidas y de preamplificadores resulta crucial. Antes de comprar una interfaz de audio es necesario saber las conexiones con las que cuenta nuestra PC, como también si la interfaz que tenemos en mente es compatible con el sistema operativo de la PC y el programa de grabación que vayamos a utilizar. Sample Rate y Bit Depth. Las características de las interfaces de audio mencionadas hasta ahora son características que están relacionadas con el sonido analógico o la señal eléctrica principalmente. Sin embargo, desde el lado digital también existen otras características que son de gran relevancia a la hora de seleccionar nuestra interfaz de sonido. Cuando la señal eléctrica se transforma en señal digital, la misma pasa a ser meramente una representación de la señal eléctrica, ya que lo que se va a representar es una onda eléctrica análoga a la onda acústica. La representación se va a hacer de manera similar a cuando representamos una onda acústica de manera gráfica, para lo que contaremos con un eje Y y un eje X en los que cada uno tendrá una característica del audio digital específica. Estas características serán el sample rate o frecuencia de muestreo y el bit depth o profundidad de bits. Sample rate. El proceso de representar digitalmente una onda acústica, eléctrica, depende de una acción que se conoce como muestreo. Esta acción consiste en tomar diferentes muestras de la onda en diferentes momentos. Sample rate se traduce a frecuencia de muestreo y hace referencia a qué tan seguido se toma una muestra de la onda. Una forma de entender este concepto proviene del mundo del video. Incluso en una etapa meramente analógica, el video consiste en una secuencia de imágenes fijas, fotografías, tomadas de un evento en movimiento. La cantidad de fotos que se tomen del evento es lo que dará fluidez al video. En el mundo del video se detectó que más de 12 fotogramas por segundo son suficientes para engañar al ojo humano y hacernos creer que en realidad hay movimiento en lo que estamos viendo. En la época del cine mudo, la cantidad de fotogramas por segundo variaba entre 16 y 24. En el mundo de la animación, en la época de las películas animadas de Disney que se dibujaban a mano, se solían utilizar 24 fotogramas por segundo. Hoy en día están estandarizados los 30 fotogramas por segundo y se está produciendo un cambio de estandarización a 60 fotogramas por segundo. En el mundo del audio digital, una muestra sería el equivalente a un fotograma de video. Si en el mundo del video una mayor cantidad de fotogramas implica mayor fluidez de movimiento, en el mundo del audio una mayor cantidad de muestras implica una mejor representación de la onda. Si cada fotograma es una posición en el movimiento, cada muestra de audio es un valor de amplitud de la onda en un momento determinado. Teorema de Nyquist. En el mundo del audio digital, el teorema de Nyquist está estrechamente ligado a la frecuencia de muestreo. Mucha gente discutió en su momento que el audio analógico no podía ser reconstruido en base a muestras periódicas de amplitud. Sin embargo, gracias a la experimentación realizada con audio digital, pudo probarse de manera matemática que es completamente posible. El teorema de Nyquist nos indica que una señal sonora que está limitada en una banda de frecuencias determinada se puede describir y reconstruir de manera perfecta tomando muestras a una frecuencia 2 veces mayor a la frecuencia más alta de la banda de frecuencias que compone la señal original. Si recordamos el rango de escucha humano entre 20 Hz y 20 kHz, sabremos que la frecuencia más alta del ancho de banda que somos capaces de percibir es de 20 kHz. Teniendo esto en cuenta, según el teorema de Nyquist, seremos capaces de reconstruir sin distorsión alguna cualquier sonido dentro de nuestro rango de escucha si nuestra frecuencia de muestreo es igual o superior a los 40 kHz.
Bit depth. Si bien el muestreo es un proceso que está relacionado a la señal analógica, el bit depth, traducido como profundidad de bits, es un parámetro completamente digital, que responde a la representación de la onda. Cada muestra que se haya realizado de la señal acústica o eléctrica contendrá un valor de amplitud y tendrá su propio valor temporal. La capacidad de representar fielmente la onda a través de estos dos datos dependerá de la profundidad de bits. La profundidad de bits es la resolución a la que nuestro audio se va a representar antes de grabarse en el disco de la PC. A mayor resolución, mayor fidelidad en la representación. Un bit es una unidad básica de información que solo puede contener uno de dos valores posibles, 0 y 1. Representar una onda con un bit resulta una tarea imposible, ya que la lógica nos diría que o hay sonido o no, y cada vez que haya sonido la amplitud sería exactamente la misma. Algo que sabemos que no es así para ningún sonido existente en la naturaleza. La manera de solucionar este problema es usar más de un bit. Utilizar más de un bit no quiere decir que estamos sumando la cantidad de valores posibles de cada bit. Sería erróneo calcular la cantidad de valores posibles para 3 bits de la siguiente manera. 2 cantidad de valores por 3 cantidad de bits igual 6 cantidad de valores total. El cálculo correcto responde a una cuestión de combinaciones, por lo que la fórmula correcta sería 2 al cubo, donde 2 son las combinaciones de un bit y 3 la cantidad totales de bits. De esta manera nos encontraremos con la siguiente tabla de bits. Tener una mayor resolución a la hora de representar una onda nos permite ser más fieles a la dinámica de la amplitud de la misma. Si una onda supera nuestra cantidad de valores posible debido a un error de cálculo, toda la amplitud de onda se verá recortada al valor máximo de bits seleccionados, como podemos ver en la imagen siguiente. Estándares de sample rate y bit depth. Así como en el video existen diferentes estándares de cuadros por segundo y resoluciones, en el mundo del audio digital también. A continuación mostraremos los estándares según el formato.